La baronesa capítulo 08 podría empezar con una verdad que el público ya conoce, pero que Clara todavía no. Durante 30 años, Antonio y León han escondido algo mucho más grave que una simple infidelidad, algo que afecta directamente la memoria, el cuerpo y la historia matrimonial de Clara. Y ahora ella está haciendo exactamente aquello que ellos más temían, preguntar, recordar, y buscar respuestas por su cuenta, pero esa no es la única bomba que quedó encendida. Nicolás, después de seguir a Emilia y descubrir que le mintió, termina entrando en un círculo social que puede acercarlo peligrosamente a Javier. Paula ya sabe que Javier va a casarse con otra mujer. Aunque todavía no parece comprender hasta dónde llega la conexión con su propia hermana. Y Andrea, la madre de Javier, ha decidido que no aceptará a Emilia hasta conocer a toda su familia. Eso significa una sola cosa: las dos familias están a punto de acercarse, y cuando Aurora conozca a Andrea, cuando Nicolás descubra quién es realmente Javier, o cuando Clara comprenda por qué nunca recuerda su intimidad con Antonio, quizás ya no quede una mentira suficientemente grande para contener todo lo que viene, porque hasta este momento, cada personaje ha tratado de salvar algo. Ocultando otra cosa, Aurora quiere salvar su matrimonio ocultando su ludopatía, Emilia quiere salvar a Roberto ocultándole la casa y a Nicolás el acuerdo con Javier. Antonio quiere salvar su vida secreta ocultándole a Clara 30 años de engaños, Javier dice que quiere construir un futuro con Emilia, pero todavía esconde gran parte de su pasado, y el problema con tantos secretos juntos es bastante sencillo: cuando uno comienza a caer, suele arrastrar a los demás. El punto más delicado del próximo capítulo podría comenzar con Antonio y León. La conversación que ambos tienen cambia por completo lo que creíamos saber. Hasta ahora Clara pensaba que sufría amnesias inexplicables después de sus encuentros con Antonio. Sabía que bebían, sabía que casi siempre iban a hoteles, sabía que su cuerpo le indicaba que había tenido relaciones. Pero su memoria quedaba completamente en blanco. Francesca comenzó a sospechar que esa rutina no era normal: alcohol, hoteles, encuentros programados, nada espontáneo, y cuando Clara intentó romper ese patrón acercándose a Antonio dentro de su propia casa, completamente consciente y sin seguir el ritual de siempre, él la rechazó inmediatamente. Antonio dijo que nunca lo hacían de esa manera, se mostró incómodo, incluso reaccionó como si Clara hubiera cruzado un límite, pero después, cuando se reúne con León, entendemos por qué ese momento le produjo tanto miedo. Antonio afirma que nunca ha tenido intimidad real con Clara, y León recuerda el mecanismo que ambos utilizaron durante años: drogarla para que Antonio no tuviera que tocarla y contratar a otros hombres para mantener relaciones con ella mientras estaba inconsciente. Además, los hijos de Clara y Antonio habrían sido concebidos mediante inseminación, procedimientos que, según la conversación, León realizó cuando ella no estaba consciente. Esto ya no es un simple secreto sentimental, lo que ellos mismos describen implica una gravísima vulneración de la autonomía y del consentimiento de Clara, y por primera vez, Antonio parece comprender que aquello podría descubrirse. León le pregunta qué ocurrirá si Clara busca un psiquiatra, si hace hipnosis, si continúa investigando, si intenta tener intimidad consciente con su marido para comprobar lo que ocurre. Antonio responde como alguien convencido de que todavía puede controlarla. Dice que sabe manejar a Clara, que jamás se enterará, pero León ya no parece tan seguro, y aquí puede aparecer una grieta muy importante para el capítulo 08, porque durante décadas los dos necesitaron confiar completamente el uno en el otro. Solo ellos conocen toda la verdad, pero ahora, cuanto más cerca esté Clara de descubrirla, más probable será que Antonio y León empiecen a culparse. León incluso reconoce algo bastante revelador: a veces piensa que fueron demasiado lejos. Esa frase podría crecer. Quizás el próximo capítulo muestre a León intentando poner freno a Antonio, no necesariamente porque de repente se convierta en inocente, porque ha participado en todo esto, sino porque entiende que seguir manipulando la situación puede aumentar todavía más el daño. Antonio, en cambio, podría reaccionar desde el miedo, y el miedo cambia a las personas. Cuando alguien lleva 30 años construyendo una mentira, la verdad no amenaza solamente su matrimonio, amenaza la imagen que sus hijos tienen de él. Amenaza su relación con Roberto y Aurora, amenaza su vínculo con León, amenaza toda la vida que construyó.
por eso el riesgo ahora no es solamente que Clara recuerde, el riesgo es que puede hacer Antonio para impedir que recuerde. Por ahora no sabemos qué decidirá, no sería correcto afirmar que intentará repetir las mismas prácticas del pasado. Pero la historia sí deja una señal inquietante. Antonio y León ya están discutiendo cómo impedir que Francesca siga acercando a Clara a la verdad, y esa conversación puede convertirse en una guerra silenciosa. Mientras ellos se preocupan por controlar lo que Clara sabe, Clara siente exactamente lo contrario, cada vez entiende menos. Después de que Antonio rechazó su propuesta, ella queda herida, no porque necesitara tener relaciones en ese momento, sino porque estaba intentando probar algo. Francesca le había sugerido cambiar las condiciones habituales, sin hotel, sin alcohol, sin ritual, solo ella y su marido. La reacción de Antonio no resolvió ninguna duda. La multiplicó, luego él vuelve a acercarse de una manera aparentemente conciliadora, le propone salir juntos al día siguiente, al mismo lugar de siempre, otra vez la misma estructura, otra vez lejos de casa, otra vez un encuentro programado, incluso ofrece arrendar un departamento para que tengan privacidad. Clara lo rechaza porque no quiere alejarse de sus hijos ni de la familia, y ahí aparece un detalle extremadamente importante: Antonio parece dispuesto a cambiar el lugar. Pero no el sistema. Si Clara continúa observando con atención, podría notarlo. Puede preguntarse por qué su marido está dispuesto a gastar dinero en un departamento antes que tener una relación normal y consciente dentro de su propia habitación. Y esa pregunta, más que cualquier sesión de hipnosis, podría empezar a destruir la versión de la realidad que Antonio le ha entregado durante años. Francesca seguramente insistirá, ella todavía no conoce la verdad, pero ya entiende que algo no encaja, y ahora puede tener un nuevo problema. Habló con León creyendo que estaba protegiendo la identidad de Clara, pero León la reconoció inmediatamente. Eso significa que la consulta médica que Francesca consideraba confidencial llegó directamente a Antonio. Si Clara descubre que Antonio sabe lo que ella contó en privado, puede preguntarse cómo obtuvo esa información. Entonces el camino sería muy corto. Francesca habló con León. León habló con Antonio, y Clara podría empezar a mirar a ambos hombres juntos. Tal vez no descubra todo todavía, pero por primera vez podría sospechar que León no es solamente el amigo que observa desde afuera. Ese sería un cambio enorme. Hasta ahora Clara lo ha tratado con confianza. Si esa confianza se rompe, León perderá una de sus mejores defensas: parecer neutral. Y justo cuando esta historia empieza a tomar una dirección cada vez más oscura, el capítulo puede cortar hacia otra familia que también vive atrapada por un miedo antiguo. La familia de Javier. Emilia llegó a esa casa pensando que tendría una conversación privada con él. Terminó sentada en la celebración del aniversario número 30 de Andrea y Samuel. Presentada como la futura esposa de un hombre al que prácticamente todavía está intentando comprender, la cena fue incómoda. Andrea interrogó a Emilia sobre su familia, estudios, trabajo, hermanos. Emilia respondió con educación, contó que estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica, habló de Paula, de Daniel, del restaurante Doña Aurora, y de su abuela. Cada dato acercó peligrosamente a Andrea hacia la verdadera historia, porque ahora sabe el nombre del restaurante, sabe quién es Aurora, sabe que Emilia trabaja con ella, y Andrea ya dejó clara una decisión: quiere conocer a toda la familia antes de aceptar el matrimonio. Eso puede ser explosivo. Porque imagine solamente el primer encuentro entre Andrea y Aurora, dos mujeres acostumbradas a dominar sus familias, dos madres o abuelas que creen saber qué es mejor para los demás, dos personalidades intensas, pero con una diferencia decisiva. Andrea no sabe que el matrimonio existe porque Javier ganó la casa de Aurora en una apuesta. Y Aurora no sabe todavía hasta qué punto la madre de Javier puede investigar. Si Andrea llega al Doña Aurora y pregunta inocentemente cómo se conocieron Javier y Emilia, cualquier detalle fuera de lugar puede abrir una grieta. Roberto puede estar presente, Paula puede estar allí, Daniel puede escuchar, Nicolás podría aparecer. El secreto de la casa podría entrar en peligro sin que Javier siquiera lo provoque, y esa es una de las ironías más interesantes. Javier está intentando hacer público su compromiso porque quiere demostrar que va en serio, pero cuanto más público lo haga, más difícil será mantener oculto el motivo por el cual Emilia aceptó.
Lo que Javier siente como seguridad puede convertirse en el mayor riesgo para su propio acuerdo. Emilia ya se lo dijo, no le gustan las encerronas, no le gustó el anillo improvisado, no le gustó el beso frente a la familia, no le gustó que Javier anunciara el matrimonio sin consultarla. Ella necesita estructura, necesita saber dónde está parada. Y Javier disfruta exactamente de lo contrario, improvisar, provocar, empujar los límites. Él mismo reconoce que todas las cosas que incomodaron a Emilia, a él le encantaron. Ahí está el conflicto real entre los dos. No es solamente que Emilia no lo ame, es que tienen formas completamente opuestas de relacionarse con el control. Emilia necesita anticipar para sentirse segura. Javier parece sentirse vivo cuando nadie sabe qué hará después, si de verdad quiere construir una relación con ella. Tendrá que aprender a respetar límites, y si no lo hace, cada gesto romántico puede sentirse como otra forma de presión, pero Javier también deja abierta una puerta hacia su pasado. Después de la cena, Emilia pregunta por la habitación que su madre conserva intacta desde que él se fue a los 18, pregunta por qué abandonó la casa, pregunta por aquella enfermedad de la infancia que Andrea comenzó a mencionar. Javier cierra la conversación, dice que existen cosas que incluso él preferiría olvidar. Esa frase puede convertirse en otro gran misterio del capítulo 08. Andrea habla de Javier como un niño al que estuvo a punto de perder. Su habitación lleva años congelada. Ella se aferra al espacio como si el tiempo no hubiera pasado. Cuando Samuel y Javier sugieren desarmarla, Andrea reacciona de manera extrema, dice que si lo hacen, se muere. Después interpreta incluso las palabras de Samuel como una amenaza de abandono, cree que su marido quiere separarse de ella, recuerda una antigua sospecha relacionada con otra mujer. Toda la familia coincide en que necesita retomar terapia, y Javier afirma algo muy importante. Ese miedo enfermizo de su madre fue una de las razones por las que se fue de la casa tan joven. Esto nos permite mirar a Javier desde otro ángulo, no para justificar la presión que ejerce sobre Emilia, sino para comprender que él también creció dentro de una dinámica donde el amor estaba mezclado con miedo, dependencia y control. Andrea parece creer que amar a su hijo significa no soltarlo nunca. Aurora cree que amar a Emilia significa decidir qué sacrificio debe hacer por la familia. Son formas diferentes del mismo problema, y quizá esa sea precisamente una de las razones por las que Javier y Emilia terminan chocando. Los dos vienen de familias donde alguien confunde amor con derecho a decidir, pero reaccionaron de manera opuesta. Emilia aprendió a cumplir. Javier aprendió a escapar. Ahora los dos están intentando formar una relación, sin haber resuelto todavía aquello de lo que vienen huyendo. Ese choque puede dar muchísimo juego en el próximo capítulo, porque Andrea quiere acercarse, Javier quiere mantener distancia, Emilia quiere saber más, y cuanto más investigue Emilia, más probable será que descubra algo capaz de cambiar su percepción de Javier. No sabemos todavía cuál fue exactamente su enfermedad, no sabemos qué ocurrió cuando tenía 18 años, no sabemos qué episodio familiar hizo que se marchara. La propia serie interrumpe la explicación, así que cualquier teoría debe mantenerse como teoría, pero si sabemos algo, Javier no quiere hablar, y cuando un personaje tan seguro como él evita un tema, normalmente ese silencio pesa más que una respuesta. Mientras Emilia intenta entender al hombre con quien prometió casarse, Nicolás está cada vez más cerca de entrar en ese mismo mundo sin saberlo. Él ya cometió un error. Siguió a Emilia. Francesca se lo reprocha con razón, le recuerda que son adultos, que no puede jugar al detective cada vez que siente inseguridad, pero Nicolás insiste en algo difícil de ignorar. Emilia le mintió, y ese hecho no desaparece solo porque seguirla haya sido incorrecto. Los dos problemas pueden existir al mismo tiempo. Nicolás cruzó un límite siguiendo a Emilia, Emilia cruzó otro mintiéndole. Si el capítulo 08 los enfrenta, la discusión puede ser mucho más fuerte. Precisamente porque ninguno llega completamente limpio, Nicolás puede preguntar dónde estuvo, Emilia puede devolverle la pregunta, ¿cómo sabes que no estaba en mi casa? Y entonces él tendrá que admitir que la siguió. Ese momento cambiaría el equilibrio. Emilia podría sentirse vigilada, Nicolás podría sentirse traicionado, y ambos podrían terminar discutiendo sobre el método, antes de llegar al verdadero secreto, pero el transcript deja además otra ruta mucho más peligrosa.
Nicolás termina en un carrete donde empiezan a cruzarse personas de ambos mundos. Daniel está allí. Catalina aparece, Paula también entra en ese ambiente, Javier es mencionado y finalmente la trama aproxima cada vez más estos nombres, y el episodio termina prácticamente con una presentación. Nicolás Ortiz, mucho gusto. No debemos asegurar todavía exactamente qué relación se construirá a partir de ese saludo. Porque el fragmento final es muy rápido y varias conversaciones se cruzan, pero la intención dramática parece clara, los círculos están dejando de estar separados, hasta ahora Javier podía existir en un mundo y Nicolás en otro, eso está terminando, y en cuanto los dos hombres se conozcan de verdad, Emilia perderá uno de los pocos espacios donde todavía puede mantener historias separadas. Imagine que Javier escucha el nombre completo de Nicolás, quizá no reaccione de inmediato, pero después podría descubrir que ese Nicolás Ortiz es el pololo de Emilia, o quizá alguien se lo diga allí mismo. Daniel puede mencionarlo, Catalina puede preguntar. Paula puede unir información. Cualquiera de esas posibilidades abriría un conflicto nuevo, porque Javier ya sabe que existe un futuro ex, pero conocerlo personalmente es diferente. Nicolás dejaría de ser una idea, tendría rostro, voz, presencia, y Javier podría querer medirlo, provocarlo, incluso hacerse amigo de él antes de revelar quién es realmente. Eso sería muy propio de su forma de jugar con las situaciones, pero sería todavía más peligroso para Emilia, porque si Nicolás después descubre que habló tranquilamente con el hombre que pretende casarse con su polola, la sensación de humillación puede ser enorme. Paula, por su parte, está a punto de quedar atrapada en el centro. Ella ya sabe que Javier se casará, él se lo dijo de la forma más fría posible, la relación entre ambos se terminó, pero Paula no conoce todavía todos los detalles, y en el carrete empieza a entrar en contacto con Catalina, la hermana de Javier. Eso puede acelerar muchísimo la revelación. Catalina no tiene motivos para proteger el secreto, para ella, la noticia del matrimonio ya es pública, puede mencionar a Emilia con toda naturalidad, puede mostrar una foto, puede decir el apellido, puede hablar de la cena, y en cuestión de segundos Paula puede comprender que la mujer por la que Javier decidió dejarla, es su propia hermana. Ese sería uno de los golpes emocionales más fuertes del capítulo 08. No porque Emilia le haya robado conscientemente a Javier, eso no ocurrió. Emilia ni siquiera sabía que Paula hablaba de él cuando mencionaba a su príncipe, pero Paula no posee toda esa información. Lo primero que verá será el resultado. Javier estuvo con ella, después anunció que otra mujer es el amor de su vida, y esa mujer es Emilia. En una reacción inicial, Paula podría sentirse traicionada por ambos, incluso podría pensar que Emilia sabía. Solo después aparecerían los matices. Por eso el orden de la revelación importa muchísimo. Si Javier se lo cuenta primero, puede controlar la versión. Si Catalina se lo dice sin querer, Paula queda sin preparación. Si Paula ve a Emilia y Javier juntos, la imagen puede ser peor que cualquier explicación, y si Daniel está presente cuando todo explote, la noticia dejará de pertenecer solamente a dos hermanas. Otro miembro de la familia Márquez sabrá que algo muy extraño está ocurriendo. De ahí hasta Aurora hay solamente un paso, pero Aurora tiene su propio problema. Mientras Emilia está literalmente sacrificando su relación con Nicolás para salvar la casa, Aurora vuelve al juego. Este detalle no debe perderse, porque podría convertirse en la ruptura emocional definitiva entre abuela y nieta. Aurora ya pasó por la pérdida de la casa, vio enfermar a Roberto, vio a Emilia llorar. Le pidió que considerara casarse con Javier. Emilia terminó aceptando, y aún así, Aurora regresa a una mesa de apuestas. Para una persona con ludopatía, esto puede reflejar precisamente la lógica de una adicción. El peligro desaparece por unas horas, la consecuencia inmediata parece controlada, y la mente vuelve a buscar aquello que le produce excitación. El problema es que ahora Aurora cree que ya resolvió la casa. Eso puede darle una falsa sensación de impunidad. Alguien en la mesa incluso comenta que ella siempre tiene todo resuelto, y Ramón deja una frase que suena casi como advertencia: todo lo que sube, tiene que caer. Si Aurora vuelve a perder, el problema podría dejar de ser únicamente la casa. Puede arriesgar dinero, el restaurante, otra propiedad, o simplemente dejar pruebas de que nunca se detuvo.
No debemos afirmar que apostará nuevamente doña Aurora, porque eso todavía no ocurre en este transcript, pero el riesgo existe, y la amenaza más poderosa no es financiera, es que Emilia la descubra. Imaginen ese momento. Emilia vuelve destruida después de mentirle a Nicolás, soportar la cena con Javier, aceptar un anillo que no desea, y descubre que Aurora sigue jugando. ¿Qué le queda entonces? Todo su sacrificio se apoyaba en una idea: estoy haciendo esto para salvar a mi familia de un error de mi abuela. Pero si Aurora continúa cometiendo el mismo error, Emilia puede comprender que no está salvando a nadie, está financiando emocionalmente la enfermedad, y ese podría ser el momento en que Emilia deje de protegerla, no necesariamente contándole todo a Roberto de golpe, porque su salud sigue siendo delicada, pero sí estableciendo un límite, tratamiento, o se acabó el pacto de silencio. Algo así cambiaría completamente la relación entre ellas. Aurora pasaría de controlar a Emilia a necesitar realmente su ayuda, y por primera vez Emilia podría exigir responsabilidad. Mientras esas tensiones avanzan, Andrea también podría convertirse en un espejo de Aurora. Las dos están aferradas a algo que creen que solo ellas pueden proteger. Aurora su familia perfecta, Andrea al Javier niño que estuvo a punto de morir. Aurora niega que tenga ludopatía, Andrea se resiste a retomar terapia. Aurora utiliza el miedo a perder a Roberto, Andrea utiliza el miedo a perder a Javier. Las dos pueden decir: lo hago por amor. Pero sus seres queridos son quienes terminan cargando el peso. Samuel ya se lo dice de alguna forma a Andrea: no pueden seguir cargando todos con su proceso. La habitación de Javier permanece intacta desde los 18 años, no es simplemente una habitación, es un mausoleo de una etapa que Andrea se niega a dejar atrás. Javier quiere desarmarla. Andrea responde que se muere si lo hacen. Eso es una presión emocional enorme, y quizás Emilia, al observar esa familia, empiece a reconocer patrones demasiado familiares. Ella conoce perfectamente lo que significa escuchar: si haces esto, algo terrible me pasará. Aurora ya utilizó la vida de Roberto para empujarla hacia Javier, ahora Andrea utiliza su propio sufrimiento para mantener intacto el pasado de su hijo. Eso puede ayudar a Emilia a comprender algo: no quiere repetir ese modelo, ni con Javier, ni con su propia familia. Por eso, si el compromiso continúa, quizás Emilia empiece a imponer reglas mucho más claras. Nada de anuncios sorpresa, nada de besos para marcar territorio, nada de ponerla delante de una familia sin avisar. Nada de decisiones por ella. Javier puede bromear, puede provocarla, pero si quiere que Emilia permanezca cerca, tendrá que aceptar que un sí al acuerdo no significa un sí a todo. Ese aprendizaje sería importante también para él, porque Javier parece haber crecido rechazando el control de su madre, pero ahora corre el riesgo de convertirse justamente en alguien que controla a otra persona. A veces uno huye tanto de una conducta que termina repitiéndola con otra forma. Andrea ahoga con miedo, Javier presiona con impulsividad. El resultado para Emilia puede sentirse parecido. Otros deciden la velocidad de su vida, y mientras todo esto ocurre, Clara continúa acercándose al secreto más peligroso de la serie. Su próxima cita con Antonio puede ser decisiva. Él ha propuesto volver al lugar habitual, puede intentar reconstruir la rutina, quizás haya champaña, quizás intenten recrear el ambiente que siempre precedió sus lagunas. Clara ahora sabe que ese patrón existe. Eso cambia todo. Antes bebía sin preguntarse por qué, ahora puede observar la copa, puede evitar tomar. Puede fingir que bebe, puede preguntar quién preparó la habitación, puede mantenerse despierta. No sabemos qué hará. Pero desde el momento en que existe sospecha, repetir el ritual exactamente igual se vuelve peligroso para Antonio, y León lo sabe. Por eso no sería extraño que Antonio lo busque antes del encuentro. Los dos necesitarían decidir qué hacer si Clara permanece completamente consciente. Ese sería un punto de altísima tensión, porque cualquier intento de alterar nuevamente su estado podría acercarlos todavía más a ser descubiertos. Y si deciden simplemente evitar la intimidad, Clara tendrá otra prueba de que algo no encaja. Es una trampa creada por ellos mismos. Durante años funcionó porque Clara no preguntaba. Ahora cada salida tiene consecuencias. Si repiten el sistema, corren riesgo. Si no lo repiten, revelan que el sistema existía. Si hablan, destruyen su mentira. Si callan, Clara seguirá investigando.
Este es precisamente el tipo de secreto que no se puede sostener eternamente. Francesca también puede jugar un papel fundamental. Ella quizá empiece a sentirse culpable por haber contado demasiado a León. Puede advertirle a Clara que habló con un médico. Clara puede preguntarle cuál. Si Francesca responde, León, ese nombre podría cambiar la expresión de Clara inmediatamente, porque justo León, porque el mejor amigo de Antonio. Porque alguien que ha estado presente durante toda su vida matrimonial, y ahí la memoria podría activar otro fragmento, no. Hace falta una recuperación completa, una voz, una habitación, una copa, una persona entrando, un rostro que ella nunca esperaba ver, un pequeño recuerdo sería suficiente para destruir la tranquilidad de Antonio y León. La historia puede avanzar mucho sin revelar todavía todo, de hecho, sería más efectivo, cada recuerdo parcial obligaría al espectador a quedarse esperando la siguiente pieza, y mientras Clara intenta reconstruir 30 años de su vida, Nicolás intenta reconstruir apenas unas horas de la noche de Emilia. Ambos personajes se encuentran, curiosamente, en posiciones parecidas, saben que alguien que aman no les está diciendo toda la verdad, pero no saben todavía cuánto. La diferencia está en cómo reaccionan. Nicolás ya eligió seguir, Clara eligió investigar su propia memoria, uno busca hacia afuera, la otra hacia adentro, y ambos pueden descubrir algo mucho más grande de lo que esperaban. Si Nicolás habla directamente con Emilia, todavía existe una oportunidad para que la relación no se destruya. Francesca se lo aconseja, no más detective, hablar como adultos, pero Emilia tendrá que decidir cuánto puede contar. Quizá diga que estaba con una familia relacionada con un problema de Aurora. Nicolás preguntará quién es, quizá diga el apellido Toledo. Si él ya conoció a alguien de ese mundo en el carrete, puede hacer una conexión, un nombre puede bastar, Javier, y entonces la gran pregunta no será, ¿dónde estuviste? Será, ¿qué tienes tú que ver con Javier Toledo? Ahí Emilia ya no podrá responder con una mentira pequeña, tendrá que construir otra historia completa. O empezar a contar la verdad, y si justo en ese momento Paula descubre también quién es la prometida de Javier, Emilia quedará rodeada, Nicolás preguntando, Paula acusando, Aurora exigiendo silencio, Javier presionando para formalizar, Andrea queriendo conocer a la familia, 5 fuerzas tirando de una misma persona, eso puede llevar a Emilia al límite. Y cuando alguien que siempre ha sido responsable llega al límite, a veces deja de pedir permiso, quizás sea Emilia quien finalmente provoque el gran cambio, puede reunir a Aurora y decirle, se acabó. No necesariamente el matrimonio con Javier, puede ser el silencio, puede ser la obediencia, puede ser la idea de seguir resolviendo sola los errores de todos. Ese sería un crecimiento muy importante, porque hasta ahora Emilia ha sido el personaje que absorbe los problemas del restaurante, absorbe la enfermedad de Roberto, absorbe la ludopatía de Aurora, absorbe las inseguridades de Nicolás, absorbe la presión de Javier, en algún momento tendrá que devolver algo. Y el capítulo 08 parece estar preparando precisamente ese momento, pero el verdadero gran choque podría llegar cuando Andrea exija conocer a Aurora. Javier prometió que ambas familias se conocerán pronto. Si cumple su palabra, no habrá manera cómoda de presentar la situación. Andrea puede llegar encantada de conocer a la abuela de Emilia, Aurora puede verla como una amenaza. Samuel puede conectar con Roberto, Catalina puede hablar demasiado, Paula puede reconocer a Javier, Nicolás puede aparecer, y todo puede explotar durante una reunión aparentemente familiar. A veces las mejores escenas de telenovela no necesitan un accidente ni una muerte. Solo necesitan poner en la misma mesa a 6 personas que conocen distintas partes de un mismo secreto, y la baronesa ya tiene todas las piezas. Aurora sabe lo de la casa, Emilia sabe lo del trato, Javier sabe que Emilia tiene a Nicolás, Paula sabe que Javier se casará con otra mujer, Nicolás sabe que Emilia le mintió, Andrea sabe que su hijo quiere casarse, pero no sabe por qué, Roberto no sabe prácticamente nada. La tensión no está en crear un nuevo misterio, está en hacer que esas verdades parciales se encuentren, y cuando lo hagan, cada personaje tendrá una reacción distinta. Paula puede sentir humillación, Nicolás puede sentir traición, Roberto puede sentirse engañado, Andrea puede sentirse usada, Aurora puede intentar controlar la narrativa,
Javier puede seguir provocando. Y Emilia quedará en el centro, por eso yo no descartaría que el próximo capítulo termine con una revelación pública, no necesariamente toda la verdad, puede bastar con una frase, por ejemplo, Paula viendo a Javier y Emilia juntos y diciendo, ¿ella es tu futura esposa? Nicolás escuchándolo. O Andrea llegando al doña Aurora y preguntando delante de todos, ¿usted es la abuela de la mujer que se va a casar con mi hijo? Roberto levantando la mirada, o Clara, en otra línea completamente distinta, preguntándole directamente a Antonio, ¿por qué León sabe tanto sobre nuestra intimidad? Tres posibilidades, tres bombas, cualquiera podría cerrar un episodio con enorme fuerza, pero debemos mantenerlas como hipótesis. Lo único que el capítulo 07 confirma es que todos se están acercando, y eso ya es suficiente, porque después de este episodio, la serie cambia en un punto fundamental. Antes los secretos estaban guardados en habitaciones separadas. Ahora las puertas empiezan a abrirse. Y quizá el ejemplo más brutal sea el de Clara. Durante 30 años ella creyó vivir un tipo de matrimonio, Antonio y León sabían otra realidad. No importa solamente que sintieron ellos, no importa solamente que Antonio haya intentado vivir una relación paralela, el centro moral de esa trama tiene que ser Clara, su derecho a saber qué ocurrió con su cuerpo. Su derecho a recordar, su derecho a decidir con quién quería tener intimidad, su derecho a conocer cómo fueron concebidos sus hijos. Cuando una persona pierde la posibilidad de consentir, los demás no pueden justificarlo diciendo que lo hicieron para protegerla, mantener una familia o vivir un amor imposible. Ese es un límite que no debería negociarse, y esa reflexión conecta de una manera incómoda con casi todas las historias del capítulo. Aurora decide por Emilia porque cree proteger a Roberto, Javier acelera el compromiso porque cree que sabe lo que quiere, Andrea intenta mantener a Javier cerca porque siente que casi lo perdió. Nicolás sigue a Emilia porque siente que merece una explicación, Francesca comparte información privada porque quiere ayudar a Clara, Antonio y León sostuvieron durante décadas decisiones sobre la vida de Clara sin que ella pudiera elegir. Las situaciones no tienen la misma gravedad, pero comparten una pregunta: ¿en qué momento lo hago por tu bien deja de ser amor y empieza a convertirse en control? Tal vez esa sea la lección más importante que puede dejar la baronesa. Capítulo 08. Amar a alguien no entrega derechos ilimitados sobre su vida, no permite decidir su pareja, no permite vigilarlo, no permite usar su miedo para obligarlo, no permite esconderle la verdad sobre su propio cuerpo. No permite manipular sus decisiones solo porque estamos convencidos de saber que es mejor. El amor sin respeto puede convertirse en una jaula, incluso cuando quien construye esa jaula asegura que lo hizo para proteger. Y hay una segunda lección que Aurora todavía no aprende: salvar a una persona de todas las consecuencias de su adicción no necesariamente la salva, a veces solo le da tiempo para volver a repetir el comportamiento. Emilia ha pagado un precio enorme por la ludopatía de Aurora. Si Aurora continúa jugando, llegará el momento en que Emilia tendrá que dejar de rescatarla y exigirle que participe de su propia recuperación. Eso no es abandono, también puede ser una forma de amor. Poner límites puede doler, pero permitir que alguien destruya una familia mientras todos cubren sus errores termina causando todavía más daño. Y en el caso de Nicolás, el aprendizaje también será importante. Cuando la confianza se rompe, perseguir a la persona que amas puede darte información, pero no reconstruye confianza. Solo una conversación puede hacerlo. Emilia tendrá que hablar, Nicolás tendrá que escuchar. Y ambos tendrán que decidir si todavía pueden reconocer a la persona que tenían enfrente antes de que Aurora y Javier entraran en su relación. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. Después de conocer el verdadero secreto de Antonio y León, ¿creen que Clara empezará a recordar por sí sola, o será Francesca quien termine encontrando la primera prueba? ¿Y qué debería hacer León ahora? ¿Seguir protegiendo a Antonio, o contarle a Clara la verdad antes de que el daño sea todavía mayor? También quiero leerlo sobre Emilia. Si Nicolás la confronta por haberla seguido y descubre que estuvo con Javier, ¿debería Emilia contarle todo, incluida la ludopatía de Aurora y el trato por la casa? ¿O todavía creen que debe guardar silencio por la salud de Roberto? Y atención con Paula, porque ahora está peligrosamente cerca del mundo de Catalina, Javier y Nicolás.
Si descubre que Emilia es la mujer con la que Javier quiere casarse, quizá el conflicto entre las hermanas sea inevitable, pero la pregunta será quién mintió realmente, porque Emilia no sabía que Javier era el príncipe de Paula, y Paula tampoco conoce el sacrificio que hay detrás de ese compromiso. Déjenme su opinión en los comentarios. Especialmente quiero saber cuál de estas verdades creen que explotará primero, la de Clara, la de Nicolás, la de Paula, o la de Roberto. Porque el próximo capítulo puede demostrar algo que esta familia todavía no entiende. Puedes esconder una verdad durante años, puedes cambiar de tema, inventar explicaciones, proteger apariencias y pedir silencio, pero cuando demasiadas personas empiezan a hacer preguntas al mismo tiempo, ya no estás intentando evitar que la verdad salga, solo estás esperando para descubrir quién la dirá primero.